si nosotros estamos hablando de sacramentos, ¿dónde podríamos ver el fundamento bíblico de los sacramentos? Veremos que hay después otros y teológicos, pero digamos así, ¿dónde se expresa de un modo particular lo que son los sacramentos? ¿O dónde en la Biblia podemos encontrar la razón de ser por la cual nosotros podemos pensar que Dios actúa por medio de los sacramentos? Pues es en un grito que recogen los salmos, ¿verdad? Y que además nosotros lo expresamos muchas veces en la liturgia. El mismo nombre de Jesús significa eso. Nuestro Dios es un Dios que salva. Jesús significa eso. Yoshua significa Yahvé salva. Esto es, básicamente esta es la razón de ser el fundamento. El pueblo de Israel entendió en aquella época, esos salmos son de una época bastante más antigua que otros salmos. Entonces el pueblo de Israel pasó por un tiempo en el que él entendía que ellos tenían un Dios que era el verdadero, pero en un tiempo pensaban también frente a otros dioses. El monoteísmo en Israel es un camino que tiene que hacer el pueblo de Israel poco a poco y paulatinamente. Darse cuenta de que no es mi Dios, es el Dios el Dios creador. Entonces, en ese sentido, un Dios que salva es frente a otros pueblos, también se les dice, ¿no? No es solamente un Dios que juzga, o no es solamente un Dios que enseña, un Dios que gobierna. Nuestro Dios, dice el pueblo de Israel, es un Dios que salva, es decir, que actúa para salvar. Y Dios actúa y ha actuado por muchos medios para la salvación del género humano, pero ha tenido lo hemos dicho al comienzo, un acto supremo de actuación, que es en Jesucristo. Ahí es donde ha salvado. Ahí es donde verdaderamente ha llevado a plenitud su salvación. Y en Jesucristo se instituyen varias acciones, más acciones, por medio de las cuales actúa. Y estos son los sacramentos. Esas, decimos nosotros 7, decimos nosotros porque son 7, pero quiero decir, no es que, lo importante aquí no es que sean 7 y no 8. No, los sacramentos son los que son y suman 7. Esto es importante, aquí la cuestión no es los 7 sacramentos, no. La cuestión es, a ver si me explico bien lo que quiero decir, la cuestión es que son unos puntos fundamentales en los que el cielo y la tierra se tocan. Y son actos en los cuales tienen eficacia santificadora para el hombre, para todo hombre, para el hombre. ¿Qué es lo que significa esto básicamente? Pues que el hombre, por medio de los sacramentos, puede empezar a vivir la intimidad con Dios. Puede entrar en la vida divina. Y de hecho es lo que hacemos nosotros cada vez que celebramos los sacramentos. Entrar en la intimidad divina. Cada vez que vamos a la Eucaristía y celebramos la Eucaristía, estamos entrando en esa intimidad divina. De Cristo como alimento. Bueno, ahora veremos también un poquito todas estas cosas. Pues es eso. Pero podemos decir nosotros, toda esta actuación de Dios, que hemos dicho que Dios salva, que Dios actúa salvando, ¿dónde se concentra de un modo particular? Por tanto, ¿dónde se concentran básicamente los sacramentos? ¿Dónde se ha concentrado de un modo particular e históricamente la acción de Dios en Jesucristo? En toda su vida, en la encarnación. Pero ¿dónde se ha visibilizado con una fuerza singular y particular? En el misterio pascual. Por eso, del año litúrgico, los días más importantes son el Triduo Sacro, el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es, ahí es donde verdaderamente se ha concentrado en esto, en la cruz de Jesucristo, en su muerte y resurrección. Y ese es el misterio, ese misterio
el del misterio pascual es el fundamento y la fuente de los sacramentos. Cuando yo estoy bautizando, me bautizaron, en realidad, toda la sangre de Cristo, toda su pasión, todas sus lágrimas por amor y el amor hacia el extremo, y la cruz y la resurrección cayeron sobre mí. No es que cayeran, es que me atraparon. Entré en esa historia. Y así con todos los sacramentos. No todos los sacramentos son iguales, ni tienen la misma importancia, los 3 primeros, después están los otros 4, pero quiero decir, todos esos es entroncarte, injertarte en la historia, en ese misterio pascual. Y es en la cruz donde hay una condensación de energía, podríamos decir. Bueno, estas cosas, a ver, que no se entienda mal en el tema de las energías como la New Age, que no estoy hablando de eso, pero para que lo entendamos. La cruz y la resurrección, el misterio pascual de Jesucristo es como el Big Bang. El Big Bang, ¿habéis oído hablar del Big Bang inicial de toda la creación? Me diréis, ¿y es obligatorio creer en el Big Bang? Bueno, creer, no sé si se puede creer o dejar de creer, porque esta cuestión nos lo dicen los científicos, pero eso no tiene nada que ver. Ahora yo no estoy hablando de lo de la materia, sino estoy hablando de esto para poner un ejemplo. Es un ejemplo lo que pretendo poner, ¿no? La cruz, el misterio pascual es como un gran Big Bang. Y ahí se da una condensación de energía salvífica definitiva y absoluta. Pero escuchad bien, creo que mal suena esto así, un imperativo. Quiero decir que lo que yo pretendo es prestar atención en estas cosas. Absoluta y definitiva. Absoluta y definitiva. No tenemos que esperar nada más. No. ¿No va a venir otra vez Jesucristo a encarnarse de nuevo como se hizo en aquel Jesús de Nazaret? No, porque allí se ha dado de una vez por todas, es que los actos de Jesús son absolutos porque están fuera del pecado y es Dios. Por eso la cuestión de la divinidad de Jesucristo la Iglesia la ha defendido desde el comienzo. Es que si tú niegas la divinidad de Jesucristo, todo lo que hizo Jesús no se distingue en nada de lo que hizo Buda, de lo que hizo Mahatma Gandhi, de lo que puedo hacer yo. Bueno, de lo que puedo hacer yo soy más mindundi, ¿verdad? Pero de la Madre Teresa de Calcuta. No se distinguiría de nada. Ni vosotros y yo nos vamos a salvar por la vida de la Madre Teresa de Calcuta, valorándola, ¿eh? Y de Buda y de Mahoma, no. Pero de Jesucristo sí. Es que si negamos la divinidad de Jesucristo, estamos negando la efectividad de nuestra salvación. Por eso la Iglesia ha tenido interés especial para hablar de las naturalezas de Jesucristo, que más adelante las podremos ver. Y en realidad, en la cruz lo que se condensa sobre todo es el amor. Un gran amor hasta el extremo. Pero alguno dirá, amor hasta el extremo de Jesucristo, claro, que por mí se murió y tal. Sí, pero en realidad es el amor hasta el extremo de la Santísima Trinidad del Padre, en el Hijo que estaba allí presente, llevando hasta el final todo lo que tenía que llevar, ¿no? Porque esta es la gran fuerza que mueve al mundo, el amor. Esta gran fuerza se expresa en la cruz y es el Espíritu Santo el que me acerca ese amor de Dios a mí. Dios Padre entregando al Hijo y recogiéndolo y recibiéndolo. El Hijo dejándose amar y amar hasta el extremo, sabiendo que allí están todas las generaciones de la humanidad. Y eso se hace presente en mí por medio del Espíritu Santo. Veis que todo es trinitario y que todo es así siempre. El actuar de Dios es siempre trinitario, unido. Va en colisión. Por eso puede después estallarse. Porque lo que se concentra se puede desconcentrar. Lo que está disgregado, la entropía que dicen los físicos, es eso de que los sistemas se van desordenando de tal manera que al final pierden energía, pues es lo contrario a esto. Lo contrario a esto. Y es que el amor es lo que verdaderamente cambia y salva. Fijaos,
hablan de un cantante, yo más o menos sé quién es, pero vamos, ahora no me acuerdo muy bien del nombre, pero bueno, sé la experiencia que él tuvo, ¿no? Este cantante, pues un cantante de cierto prestigio aquí en España, en Madrid, pues bueno, estaba pues como tantos otros, ¿no? De la movida madrileña y tal, pues en medio de drogas y cosas de estas. Y dice que un día llegó muy mal a su portal. McNamara. Es McNamara. 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 Es que no me salía el nombre. Bueno, pues, y ese, llegando mal, pésimamente, es por poner un ejemplo, ¿no? Al portal lo recogió su portera, la portera, y lo llevó a su casa y lo cuidó. Ese cantante dice que a él lo salvó el amor de aquella portera. No, es. Será otro. Es otro, sí. Ese sé que ese, ¿cómo se llama? Ese McNamara. Ese es amigo de Almodóvar y Sí. todos esos, sí. Ese sí que se ha convertido. Ese sí, se McNamara o ¿cómo es? McNamara. Ese. Almodóvar y McNamara. Pues ese se ha convertido y ahora es creyente y está muy metido en las cosas. Pero este no sé qué cantante es que por eso no he querido decir nombre, pero es el amor de la portera. El amor de la portera. El amor es lo que salva. Y lo que se concentra en el amor, en la cruz, es el amor de Dios, que es divino. Que es lo que en realidad mantiene en unidad a la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos porque se aman y se entregan. Esto es lo propio de la Trinidad, ¿verdad? Y es lo que verdaderamente, pues lo que transforma y crea. El amor es lo que transforma y crea también al inicio de la creación. Y esa misma fuerza que actúa en Cristo es la que llega a nosotros por medio de los sacramentos, por medio del Espíritu Santo, que es el verdadero autor del sacramento. De hecho, vosotras, claro, no sé si habéis estado en muchos bautizos, pero en los bautizos se suele invocar al Espíritu Santo, en la confirmación de un modo particular. En la Eucaristía, las partes más importantes son epíclesis, es decir, invocación del Espíritu Santo, porque es eso lo que en realidad nosotros nos queremos hacer conscientes es de ese amor que llega a nosotros, ¿no? Esas 7 acciones, decimos ahora, los 7 sacramentos, nos hacen de Cristo. Y los sacramentos están instituidos por Cristo. Es decir, ¿por qué son estos actos? Porque Jesucristo los había instituido así. No los instituyó como nosotros nos gustaría que instituyeran las cosas, con un día, con una fecha, con un acta de institución y cosas de estas, pero en realidad son los actos salvíficos que Cristo hizo para salvar a los hombres. Por eso la vida de Jesucristo es el modelo donde nosotros vemos las cosas. Sanación, limpieza, purificación, perdón de los pecados, el estar en el matrimonio, el haced esto en conmemoración mía, institución del sacerdocio, el tomad y comed, este es mi cuerpo, la institución de la Eucaristía. ¿Me explico? Son actos de Jesucristo que se han quedado como, no se entienda mal, fosilizados. Fosilizados no quiere decir que es como un fósil que se ha quedado allí de pieza de museo, pero se han quedado como, más que fosilizados, igual la palabra más adecuada sería condensados, y así se hace memorial. Nosotros decimos que hacemos memorial, actualización. No hacemos un teatro, no hacemos signos simbólicos. No son símbolos. Aunque los sacramentos tienen muchos símbolos en medio de ellos, porque el color azul, el color blanco, el color no sé qué, la pila bautismal que es de un modo, la concha bautismal. Quiero decir, hay mucha simbología también, pero los sacramentos en sí no son símbolos, sino son signos, son acciones. Ahora lo vamos a hacer. Además, entonces, ¿la Iglesia qué es? Es portadora, pero nunca poseedora. Nosotros lo que hemos hecho es acoger estos signos, esta gracia de Dios expresada en estos 7 signos, los acogemos, damos gracias a Dios por ellos y además también estamos llamados a administrarlos, pero no somos portadores de nada. Por eso la Iglesia, y menos el cura de turno,
No es Él el que puede decidir cómo se hace un sacramento, ni cómo deja de hacerse, y cómo son los gestos y tal, sino que la Iglesia asume una tradición que viene de Jesucristo en ese sentido. Y nosotros seguimos siendo fieles, y si no, no tiene sentido. Bueno, vamos a ir ahora con los 3 principios básicos de los sacramentos según Trento, y que es importante que también los tengamos en cuenta, y así podemos entender mejor lo que es un sacramento. Lo que son los sacramentos, más bien, lo que es un sacramento, no, lo que son los sacramentos. Primero, los sacramentos son signos sensibles, es decir, materiales. Y se utilizan materiales de la vida diaria de los seres humanos. Para un sacramento, fijaos, porque podríamos haber dicho esto. Imaginad si en vez de Jesucristo instituir los sacramentos, los hubiera instituido yo, o incluso me atrevo a ti, seguramente que diríamos, no, para esto, para el bautismo, hay que ir a por el agua de no sé dónde, de no sé qué manantial que está en el Himalaya, allí hecha que se coja el día 3 del mes no sé qué, porque, hombre, darle más importancia, porque esto del agua normal y corriente, el agua corriente. Pan y vino, aceite, son signos materiales pero además cotidianos, del cotidiano vivir del ser humano. ¿Por qué? Porque estos sacramentos también hablan de la cotidianeidad de la vida. ¿Qué es la vida cotidiana, la vida ordinaria, la que verdaderamente tiene que entrar en juego por medio de los sacramentos y en la vida cristiana? No se trata de hacer cosas extraordinarias una vez en la vida, ir a la Meca una vez en la vida. Esas son acciones épicas que están muy bien. Una vez en la vida hay que ir por lo menos a Jerusalén y besar el Santo Sepulcro. Bueno, pues muy bien, pues está bien. No, si a ti te consuela, pues bien. Pero quiero decir, sí, te consuela. Pero es que los sacramentos y la vida cristiana no se debate en ir una vez en la vida a tocar el Santo Sepulcro. De hecho, ojalá puedas ir más veces si eso te hace bien. ¿No? Y por lo menos una vez en la vida yo quisiera montar en globo. Bueno, pues bien, esas cosas son así, pero en la vida cristiana no es así. No es así, es la cotidianeidad. Por eso los signos son elementos naturales, como hemos visto, y además nosotros reconocemos que en esos elementos naturales son vehículos de la acción divina, de la acción del Espíritu Santo. No son en sí la acción, sino que por medio de ellos se hace la acción. Son, digamos así, elementos vicarios, que están en lugar de. Y en segundo lugar, en esto de los signos sensibles hay que valorar que primero hay un signo material y después hay una realidad que no se ve. La realidad que no se ve es el amor de Dios. Por eso son tan complicados de entender los sacramentos y hay tantas crisis de fe. Luego vamos a hablar de un texto del Papa Benedicto XVI que dice en qué concepto, no sería, en qué grado, en qué horizonte conceptual, en qué horizonte de comprensión tenemos que situar la eficacia de los sacramentos. El Papa Benedicto XVI afronta ese tema, porque en realidad es una cuestión que no tiene solución por parte nuestra, porque nosotros no vemos lo invisible. Nosotros no vemos que le echas agua a un niño. Imaginaos, si fuera así, qué bonito sería, ¿verdad? Sería elocuente que yo fuera a bautizar a un niño y de repente empezar a hablar. Todos los niños, además. Pues ya no habría duda. Imaginad que yo cojo todas las veces que hago la fracción del pan, empezar a brotar allí sangre. Pues claro, ya esto no sería una cuestión de fe. Sería una cuestión mucho más material. Y esto es cosificar las cosas tampoco es. Y sería un poco, y este es el gran peligro, sería un poco de hechicería. Entender la fe cristiana como una cuestión de hechicería. Y la fe cristiana nunca es una cuestión de hechicería, sino que es un camino de gracia y de santificación. Y el amor de Dios se hace visible, diríamos así. Dios se adecúa al modo de ser del hombre.
Es así. Dios se adecúa porque quiere ser compañero de camino. Lo ha mostrado de un modo particular en Jesucristo. Por eso se dice que Jesucristo, como la semana pasada hablábamos de Jesús, de la Iglesia, como en sentido análogo se puede decir, no en sentido estricto, pero sí análogo, se puede decir que es sacramento de salvación, ¿verdad? Se dice Jesucristo es el sacramento del Padre, porque es la visibilización de que Dios se adecúa a nuestro paso. Él se ha hecho del todo como nosotros. Y entonces, además, la acción visible es expresión de la invisible. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos del bautismo, ¿de qué hablamos? De que el agua del bautismo lava del pecado original. Lo veremos. Lava. Cuando hablamos de que la Eucaristía, pan y vino, ¿de qué hablamos del pan y vino de la Eucaristía? El pan y vino de la Eucaristía es alimento. Cristo se hace alimento nuestro. El aceite que se utiliza en varios sacramentos, ¿de qué hablamos del aceite que se utiliza en varios sacramentos? Que tiene que ver con el fortalecimiento, el embellecimiento también, la belleza, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando hablamos de la vocación, de todas estas cuestiones. Bueno, en segundo lugar, primero, por tanto, los sacramentos son signos sensibles. Segundo, instituidos por Cristo. Ciertamente, los sacramentos no son la única manera, la única forma de santificar al hombre. No lo han sido ni lo van a ser. La única. Porque Dios puede utilizar medios como quiere. Yo recuerdo de una historia que contaban de una niña que fue secuestrada en Estados Unidos, que no tenía ni idea de lo de la fe cristiana, porque era muy niña y estuvo varios tiempos secuestrada y tal. Y cuando salió le preguntaron, ¿cómo has podido tú vivir todo ese cautiverio? Pues porque se me apareció un amigo y él ya explicó y de allí pidió el bautismo cuando salió del secuestro. Un hecho, yo no digo que haya que creérselo, pero se puede dar. Dios ha utilizado muchos medios para santificar, y no solamente los sacramentos de la Iglesia. Hay algunas veces apariciones, hay visiones, hay momentos de fusión especial, hay experiencias místicas fundantes, hay personas que, por ejemplo, no han podido tener acceso a los sacramentos en toda su vida. Imaginad si uno se queda, que los ha habido, cristianos que se quedaron sin iglesia, por ejemplo en el Tíbet, sin sacerdotes durante 50 años. En el Tíbet lo expulsaron a todo lo que fue la iglesia y la fe cristiana siguió, y aquellos hombres y mujeres siguieron con la iglesia y con la fe cristiana sin sacramentos. Es decir, pero los sacramentos instituidos por Cristo son el modo ordinario de la actuación de santificación que tiene Dios con los seres humanos. Sabemos que ahí sí que se da. ¿Y esto por qué? Lo sabemos porque nos lo enseña la Iglesia. Y además, vamos a ser sinceros, haced una prueba. Dejad de ir a misa todo un mes, pero sin un día, sin un día. O 2 meses, o 6 meses, por ejemplo. 6 meses sin misa, os vais por ahí y hacéis otras cosas, pues a la galea, y en vez de a misa, pues se puede ir al golf, no me digáis que no. Y iréis viendo cómo vuestra vida espiritual va cayendo, ¿o no? Es que no hace falta hacer la experiencia. Nosotros nos damos, porque a veces nosotros pensamos, venimos a misa y no sentimos nada. Estamos aquí, parece que estamos aquí calentando la silla. Yo intento poner mucha devoción, la verdad, soy sincero. Pero no todos los días se celebra igual. Por ejemplo, yo que soy sacerdote, no todos los días celebras con la misma intensidad. No, hay veces que estás igual en otra, la cabeza la tienes o para la oración diaria. Nosotros nos reunimos a la oración por la mañana y por la noche, los religiosos por la mañana y por la tarde más bien, y ahí estamos hora y pico, en total pues hora y 3/4, pero entre mañana y tarde, pero a veces uno está recitando salmos y está pensando en las musarañas del campo, quiero decir, a veces nos pasa, pero la cuestión está en la fidelidad. Sin darnos cuenta,
sin darnos cuenta. Y es que es así, ¿eh? ¿Cuántas de vosotras y cuántos de vosotros tenéis dudas de fe profundísimas de si Dios existe o no existe? Vuestra forma de vida ya hace que no tengas esas dudas. Tienes dudas en otras cosas, puedes tenerlas y son legítimas y además ayudan a purificar la fe, pero en lo fundamental no. ¿Por qué? Porque la gracia va haciendo también su tarea, ¿o no? ¿O no? Yo he estado muchos años de mi vida sin ir a misa diario. Y yo reconozco que ahora, con mis fallos, que no me considero mejor ni peor que nadie, ni mejor que entonces, ni nada, no hablo yo más santo, menos santo, no digo yo nada de eso. Pero ahora, antes me parecía aburridísimas muchas cosas que ahora ya no me parecen tan aburridas. Por ejemplo, a mí. Y nunca he estado fuera de la iglesia, pero antes yo recuerdo, yo digo, qué lástima no haber tenido los años que tengo ahora para escuchar algunas charlas que tuve que escuchar en la universidad. Ponentes de primera categoría, que ahora las recupero para leerlas. Cuando entonces entraba en la charla que nos obligaban desde la facultad bajar al salón de actos y entre que tenía acento, porque algunos eran extranjeros, entre que tenían acentos raros, entre que ya desde el primer momento te desconectabas hasta el final, tal como entrabas, salías. ¿Esto qué es? ¿Es obra mía solo? Pues yo creo que no, del todo. Yo creo que ahí Dios va haciendo su tarea también y hace que estas cosas, es que esto se empieza a gustar en la medida en que vas ahondando. Bueno, pues eso sería, y en tercer lugar, hemos dicho tres aspectos, esto es Concilio de Trento, signos sensibles, instituidos por Jesucristo y confieren la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es don. La gracia es vida, en realidad es el don de Dios. A mí no me gusta utilizar, cuando hablamos de gracia, el término regalo, porque regalo habla de algo que es superfluo. Me lo habéis escuchado muchas veces. Algo superfluo, que es en realidad obsequio, regalo, viene de eso. Es ese sentido. Y es que la gracia es necesaria. A ver, nuestra vida quedaría inconclusa y quedará inconclusa cuando muramos, a no ser que seamos santos, y entonces ya, si vivimos las virtudes en grado heroico y hemos llegado a tal grado de santidad, hombre, algo de inconclusión siempre puede tener, porque hasta los santos son pecadores y son pecadores, en realidad son pecadores perdonados, ¿verdad? Pero hombre, una persona, pues imaginad, la Madre Teresa de Calcuta, pues al final de su vida yo supongo que habría hecho un camino tal que ya la gracia ya había casi concluido su camino, pero la mayoría de nosotros, sin la gracia, nuestra vida quedaría inconclusa del todo. Una persona que vive en un pecado mortal, pensad, estoy pensando, poner ejemplo, una persona, ¿qué podríamos decir? Así por poner, un médico abortista que además se hace multimillonario con eso. Una persona así. Está en pecado mortal. Pues está haciendo una barbaridad, ¿no? Esa persona no quiero decir que no se pueda convertir, y se puede convertir, pero en ese momento, de alguna manera ha roto en él el camino de la gracia. El pecado mortal es eso, que se lucra, que se hace, o bueno, estas personas que manejan, por ejemplo, una guerra donde hay tantísimo dolor. Pues imaginad una persona que lleva una nación al exterminio. Esas personas que están en pecado mortal profundo, en realidad, esas personas han truncado la vida de gracia en ellas. Esas son profundamente deshechas. Una persona deshecha por dentro. Una persona deshecha por dentro. En principio nosotros no estamos en pecado mortal. Y lo bueno que tiene el camino de Dios es que quien está en pecado mortal puede volver a la gracia. Será un camino complicado, ¿eh? Porque yo os digo, yo no he confesado a tantos, a ninguno, a médicos abortistas, pero a mujeres que han abortado sí. Y yo sé lo doloroso que es hasta incluso después de años, ¿eh?
lo doloroso cuando se dan cuenta de lo que han... Y entonces empiezan a explicarse algunas cosas de insatisfacción que les han acompañado casi durante toda su vida. De insatisfacción profunda. Sí, pero hombre, uno puede negarse también a hacer eso, a hacer esas prácticas. Y menos además cuando tú pones un negocio para tu propio lucramiento con todo ese tema. Quiero decir, que va por ahí. Pero bueno, en realidad es una persona que está en pecado mortal, ha roto su vida de gracia en sí. Eso es lo que quiere decir pecado mortal. Por eso no es habitual caer en pecado mortal. No es habitual. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. El pecado venial es distinto. Puede ser más o menos grave, pero el pecado mortal es la ruptura total, ¿no? Y eso sí que son ya pecados. Pero ya digo, también ese tiene futuro, ¿eh? También ese tiene futuro. Yo conozco abortistas en Estados Unidos que después se han convertido y ahora son grandes defensores de la vida, ¿verdad? Además, normalmente el Señor les pone para que puedan hacer una chica que está aquí, que fue enfermera de Bilbao, que ahora está dando conferencias, que se convirtió en el Himalaya. Quiero decir, pues en ese sentido son personas, pero puede haber más o menos culpa porque hay algunas personas que pueden estar muy condicionadas por el ambiente. Pero eso es una atrocidad y entonces eso es pecado mortal, ¿no? Y la gracia es en realidad que es la vida divina en nosotros. Eso es la gracia, ese don, pero es que además es necesario. Nosotros necesitamos de la vida divina, porque si no, el ser humano viviría una vida inconclusa, porque nosotros estamos hechos para el cielo, para vivir en comunión con Dios. Esto es, y esto se empieza a experimentar en la vida de aquí. En realidad esto es, la vida divina es vivir Dios en nosotros y nosotros en Dios, vivir el uno en el otro. Esto es la historia de cualquier historia de amor, ¿no? Cualquier historia de amor es esto, vivir el uno en el otro, ¿no? Vosotras, en el marido, en tus hijos, en tu hijo, en tu hija, en tu hijo, vamos, en cada uno de los hijos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Tú vives en él, ¿no? Y tú deseas que él también viva en ti, ¿no? Sin absolutizarlo, pero es ese intercambio amoroso, ¿no? Benedicto XVI, y voy concluyendo porque ya es la hora, Benedicto XVI dice que los sacramentos muestran las señales más importantes de la vida humana. Cuando se comienza la vida, cuando se llega a la madurez, no madurez ancianidad, sino madurez de ser ya adulto, adultez joven, en la alimentación diaria, qué sé yo, la vida sacerdotal, el unir vidas, ¿verdad? Muestra las señales más importantes de la vida humana. Y dice Benedicto XVI, esas señales necesitan un momento de visualización y vida visible, de celebración y socialización. Y esto siempre ha sido así en todas las sociedades. Por eso los rituales de matrimonio siempre son públicos. ¿Por qué? Porque hay que visibilizar lo que se está haciendo. Hay que visibilizar que uno es sacerdote delante de la comunidad, o hay que visibilizar que un niño ha nacido, para que la sociedad, el grupo, lo reciba o no. Entonces, por eso en los sacramentos también esos momentos se visibilizan, se socializan. Entonces dice, si los sacramentos, dice el Papa Benedicto, se entienden a la luz de la eficacia, fracasan, porque normalmente nosotros nos damos cuenta de que no hay casi eficacia, o en ese sentido, en la eficacia que nosotros entendemos por eficacia, digamos así. Es decir, los sacramentos no son actos de hechicería, lo hemos dicho antes y vuelvo a repetir, no son actos de hechicería, no tenemos que buscar una fuerza singular, visible y constatable. Es decir, que del niño que se bautiza, que empiece ya a hablar, que yo a veces, entre los ritos del bautismo, ¿verdad? Que bautizaste hace poco a tu nieto, así, hay uno
hay uno que al final dice que abre, Señor, sus labios y sus oídos, ¿verdad? Y una vez una persona, cuando se lo estaba diciendo, dice, Padre, hágaselo, para que no, ni sea mudo ni sordo. Digo, pues esto, quiero decir, no es eso, y además no está bien dar esas expectativas, porque puede ser tan sordo y tan mudo. Además ahí lo que se habla es para que a su tiempo pueda escuchar la palabra de Dios y proclamarla, se suele decir. No va por ahí. Es decir, el Papa Benedicto XVI nos está diciendo que esa eficacia es mágica, es hechicera, y eso no se debe entender así en el ámbito de los sacramentos. No son fórmulas de hechicero, vuelvo a decir. La fe no es algo efímero y entra en... ¿La fe qué quiere decir los sacramentos? Según el Papa Benedicto XVI. Que la fe no es algo efímero, abstracto, volátil, gaseoso, no. Que entra en contacto con el mundo material. Y ese es el contacto el que hace que se humanice la fe. Es decir, la fe tiene actos que verdaderamente son sensibles. Y esto es lo propio... Hay autores, filósofos que dicen que la gran diferencia entre el protestantismo y el catolicismo estriba aquí. El catolicismo la materia no la ha rehuido. Y así, en esta lógica se puede entender también la lógica del arte. ¿Por qué el arte existe? Porque la estética no es algo efímero, necesita una visualización y entrar en el mundo material. Los sacramentos es en otro orden, pero es lo mismo, es esa cuestión. Nosotros somos también cuerpos, somos materia, y entonces necesitamos que eso, la gracia, se humanice de esta manera. Mediante los signos sensibles entramos en contacto con Dios, y los signos sensibles, dice el Papa Benedicto XVI, terrenales, son el medio que la fe utiliza para que Dios actúe y para que la fe utiliza y que Dios también utiliza para entrar en contacto con nosotros. Por tanto, ha habido una época en la